Si yo tampoco lo veo, ya le voy a escribir. Hablemosle ahí porque sí lo necesitamos a él. Yo hago la introducción, pero lo necesitamos urgente. Listo, ya mismo le escribo. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya vi al doctor Pinto por ahí. Sí, señora, ahí se acaba de unir ya a Listo. la reunión. Comenzamos entonces, doctora. Sí, señor, muchas Listo. gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por darnos este espacio al doctor Pinto y a mí, pues que de buena manera y de la manera, entre comillas, más humilde posible, hemos querido, digamos, de alguna manera avanzar, mostrar, sensibilizar, retroalimentar, en algunos momentos capacitar en todo lo que tiene que ver con el tema de la educación y la inteligencia artificial. En el día de hoy es una continuación, digamos, de la anterior, pero es una continuación, esto empieza, esto nunca va a terminar y se van a dar cuenta las grandes posibilidades que tiene el tema de inteligencia artificial, de machine learning, de todo lo relacionado con nuestro quehacer y más aún en lo que vamos a introducirnos hoy, que es en el razonamiento clínico, algo fundamental en la formación de nuestros futuros médicos profesionales. Entonces vamos a arrancar con el doctor Pinto, con toda una disertación en todo lo que tiene que ver con razonamiento clínico, con las teorías cognitivas, con las estrategias, y en algún momento el doctor Pinto me va a dar el paso, porque yo quiero mostrarles algo que lo estoy construyendo. De hecho, hoy a las 5 de la mañana todavía estaba afinando una herramienta que voy a utilizar en el aula y sobre todo en el aula del espacio donde yo lo creé y lo he ido desarrollando en lo que tiene que ver con pensamiento, razonamiento clínico, procesos diagnósticos y todos los conexos. Entonces, quiero mostrarles como algo que voy a hacer hoy, porque es que apenas lo voy a hacer hoy en el aula en la tarde, a las 7 de la noche. Le contaba anoche al doctor Pinto que estaba un poquito alcanzado porque el bot se me estaba, el bot me di cuenta que definitivamente el prompting por eso es una ingeniería, es una especialidad y el bot no me estaba comprendiendo algunas cosas, pero hoy a las 5 de la mañana creo que me está comprendiendo lo que definitivamente queremos y entre el doctor Duque Bot y yo, siempre yo como piloto, como lo van a ver, pues le vamos a mostrar algunas cosas que creo que son maravillosas, podemos hacer en el aula con estos muchachos y con el tema que nos va a hablar el doctor Pinto, que es razonamiento. Doctor, es su tiempo. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días, doctor Duque, bienvenidos a un encuentro más. Efectivamente, pues sintetizando, vamos a tener una introducción, después una demostración y después una continuación de lo que sería una propuesta a manera de ejemplo, ¿no? Porque pues formas de abordar la evaluación formativa en el aula, pues hay muchas, por supuesto, y pues cada docente debe seleccionar según los resultados de aprendizaje y según el nivel de sus estudiantes la más apropiada. Así que pues de ninguna manera buscamos mostrar una única forma de hacer las cosas y yo creo que más que estrategias es tratar de enriquecernos entre todos con actividades que pudiéramos adelantar con el propósito de lograr un mejor desarrollo de las habilidades y las competencias que esperamos que nuestros estudiantes desarrollen en su paso por nuestras aulas y por nuestros encuentros prácticos. Así que, pues sin más preámbulo, les voy a compartir mi pantalla. Si son tan amables para evitar mi descuido de la vez pasada, me informan si la están viendo, por favor. Ya, doctor, se está bien. Bueno, muchísimas gracias. El encuentro pues tiene un nombre como por ponerle alguno, desarrollo de razonamiento clínico desde la fisiopatología
Es una propuesta de aplicación de principios de diseño a la evaluación formativa. En cierta forma recoge las inquietudes que he tenido oportunidad de compartir, no con una muestra representativa, sino pues con algunos estudiantes de ciencias básicas y otros estudiantes que pasaron pues por el ciclo básico, pero que actualmente ya están en el ciclo profesional e incluso que están ingresando ya a sus internados, y les hemos escuchado sus recomendaciones, y pues algunas podrían ir dirigidas a la necesidad que ellos ven de desarrollar razonamiento clínico desde muy temprano, y de la oportunidad que puede ofrecer las ciencias básicas para hacer esa aproximación, y también del hecho de que quizá muchos de los estudiantes o algunos de los estudiantes que ya se encuentran en esas estancias pues han perdido un poco de conexión con lo que son las ciencias básicas, y de golpe tienen como la impresión de que el advenimiento de las guías de práctica clínica de alguna manera sustituyen completamente ese razonamiento basado en fisiopatología. Entonces, pues son visiones extremas en donde realmente se abandona un elemento por otro, pero pues que no es el deber ser. Entonces, nos hemos trazado unos objetivos, no importa que sean varios, realmente pues de manera muy simple vamos a tratar de ver cómo ellos se ven reflejados en una actividad, y pues son recordar los principios fundamentales del razonamiento clínico. Es claro, y me consta que muchos o la mayoría de los docentes que están aquí los pueden conocer, pero por si acaso y hubiese alguien no familiarizado con el tema, pues esta es una muy buena oportunidad. Y pues los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom para estructurar unidades didácticas. Creo que pues vamos a seguir insistiendo, no solamente como en esta tarea de acompañarnos en nuestra autoevangelización en estas tecnologías modernas que pueden tener un impacto en la educación como la inteligencia artificial, sino en todo lo que tiene que ver con la cultura de la educación médica. En segunda instancia, pues analizar este modelo de razonamiento clínico y qué relación tiene con las etapas de aprendizaje, reconociendo el valor inicial de un enfoque fisiopatológico que persiste, que incluso nos consta en las residencias. Aplicar estrategias que integren inteligencia artificial como apoyo en la tutoría y en la autoevaluación de los estudiantes, y aquí pues fundamental el acompañamiento del doctor Duque. Muchas gracias por esa colaboración a este espacio. Reflexionar críticamente sobre el alcance y la eficacia de estas estrategias y diseñar un plan didáctico ajustado a distintos niveles formativos, en donde pues la inteligencia artificial pueda ser utilizada como un complemento, más no como un núcleo fundamental. Pues aquí hay algunos datos acerca de la importancia del razonamiento clínico, y pues este estudio, que pues es un estudio que no es tan reciente, pero consideraría yo que sigue siendo muy representativo, lo conocemos varios, que fue publicado en JAMA ya hace 11 años, en donde muestra cómo hay diagnósticos pasados por alto, y esta es una de las principales quejas por las cuales los médicos resultan en procesos de responsabilidad. Los diagnósticos omitidos ocupan una fracción muy importante de los errores, y pues aquí están los diagnósticos más comunes que se han omitido, y uno pensaría, pues no podemos decir que la medicina sea fácil, no lo es, las circunstancias tampoco lo son siempre, pero pues no son diagnósticos raros los que se están omitiendo, sino neumonía, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda, cáncer, infección del tracto urinario, y ahí están pues los porcentajes. Ustedes podrán imaginarse que el resto se distribuyen en una cantidad aún mayor de diagnósticos omitidos, pero pues aquí tenemos, pongan ustedes tranquilamente entre un 25 y un 30%. La tercera parte de los diagnósticos omitidos tienen que ver con enfermedades que son comunes, y no por ello quiere decir que su reconocimiento sea fácil, pero sí por lo menos hacen parte de lo que ocupa la mente de los médicos en la cotidianidad, y aún así lo pasamos por alto. Hay fallas en procesos como la realización e interpretación de pruebas diagnósticas, casos en donde hay fallas en más de un proceso, fallas en la toma de historia clínica. Miren, este porcentaje es increíble, o sea, realmente más de la mitad de los médicos que estaban implicados en este tipo de situaciones
mostraron problemas en la toma de la historia clínica, un porcentaje importante en el examen físico y pues, también junto con los problemas en la historia clínica, la solicitud insuficiente de pruebas diagnósticas. O sea que pareciera ser que no son muchos los problemas relacionados en sí con la toma de decisiones terapéuticas. Eso pues llama mucho la atención. Y pues el potencial de daño asociado a los errores, pues en su inmensa mayoría daños moderados a grave, que seguramente son la razón por la que inician estas quejas. Por lo tanto, pues hay una necesidad de enseñar razonamiento clínico desde el ciclo básico y pues como les he mencionado ya antes, pues los errores diagnósticos son los más comunes, no solo esos, también son los más costosos, son los más peligrosos. Pues hay factores cognitivos que están relacionados con esto. Por ejemplo, que no tengamos un conocimiento médico apropiado, que no podamos recopilar y sintetizar datos, que hagamos un uso de heurísticas y sesgos. En algunos casos estos pueden ser provechosos, pero en otros, sobre todo cuando no hay un entorno regular y una retroalimentación continua, estos heurísticos pues juegan en nuestra contra y esto resulta en fallas de razonamiento y errores con responsabilidad. Hay teorías acerca de lo que es el razonamiento clínico. Este artículo es de los más recientes que pude encontrar, que resume 5 décadas de investigación acerca de qué es el razonamiento clínico y hace pues una revisión crítica de los modelos y básicamente los agrupan en 3. Por supuesto que alguien o cualquiera de nosotros podría alegar que hay muchos más, claro que sí, pero pues en general por lo menos estos investigadores consideran que se pueden categorizar en estas 3. Teorías y modelos basados en el razonamiento clínico es el muy tradicional modelo hipotético deductivo. Por su estructura, por su forma, probablemente también sea nuestro primer modelo, con el que aprendimos casi todos, con el que nosotros le enseñamos a los estudiantes, formule una hipótesis, haga un listado de posibles problemas médicos, trate de inferir predictivamente cuáles serían las consecuencias, cuáles de esas consecuencias se podrían ver a través del mismo interrogatorio o del examen físico o las pruebas diagnósticas, y una vez que pues cuente con esta información, trate de ir encontrando cuál es el diagnóstico más probable. En un segundo lugar, ya aparecen las teorías y modelos basados en la estructura del conocimiento, en donde se asume que los médicos que ya tienen una amplia experiencia podrían estar utilizando más bien guiones de la enfermedad o estar reconociendo patrones. Esto pues en general cuando se observa quiénes o qué tipo de médicos son los que normalmente predominan la representación de estas teorías y modelos, se encuentra que los médicos expertos que llevan un buen tiempo son quienes parecen poder ser más sensibles a estos guiones de la enfermedad, escuchar una historia y rápidamente correlacionar esa historia con una condición. Y el reconocimiento de patrones, pues juega un papel supremamente importante. En un tercer lugar aparecen las teorías y modelos compilatorios, muchas de ellas pues venidas de la psicología, como la teoría del procesamiento dual, de las que les hablaré en breve, y del continuum cognitivo también. Entonces, pues, básicamente, digamos desde la psicología, y si alguno de ustedes, ojalá, y si no, pues les recomiendo. Hay un libro muy interesante, es un libro pues, delicioso realmente, intelectualmente muy estimulante, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. O, bueno, me puedo estar equivocando, puede ser primero despacio, después rápido, escrito por el ganador de premio Nobel y recientemente fallecido Daniel Kahneman, que pues dedicó toda su vida al estudio de la economía comportamental, inicialmente con Amos Tversky. Ellos en sus trabajos sobre heurísticas y sesgos, pues digamos que impulsaron mucho el desarrollo de la teoría dual del razonamiento, que considera que en cada uno de nosotros, los seres humanos, habitan 2 sistemas de razonamiento. Un sistema que ya hoy día pues, en la literatura se denomina amplia y aceptablemente como el sistema intuitivo rápido, sistema 1, que tiene unas características, en principio, pues es asociativo, la experiencia juega un papel fundamental,
las emociones como una especie de manifestación física, de la correspondencia entre una señal ambiental y una respuesta motora o intelectual. Es un sistema muy rápido, es impulsivo, probablemente involucrado en la toma de decisiones relacionadas con la supervivencia. Es muy reactivo, es muy barato, utiliza muy poca información y es pues algo importante porque los médicos expertos ya, digamos, en cierta forma, dominan un poco este aspecto de tomar muy poca información para poder encontrar el diagnóstico. Eso pues es fruto de la experticia, pero la experticia no se desarrolla solamente a punta de experiencia, como veremos. Usa heurísticos y pues es más propenso al error, a los sesgos, utiliza ampliamente atajos cognitivos y puede incurrir en falacias. El otro sistema, que es el sistema 2, es el sistema deliberativo o analítico. Este, en cambio, sí se basa en reglas, muchas veces se basa en fórmulas matemáticas. Hay una teoría que llama la teoría del agente racional en economía, que básicamente pues diría que el modelo ideal, que la forma ideal de pensar, este sistema pues está muy incrustado dentro de lo que sería ideal, pues debería, por ejemplo, considerar las diferentes opciones, cuáles son sus respectivas probabilidades, cuál es el balance entre lo bueno y lo malo de las decisiones que se quieren tomar, y haría como una especie de cálculo probabilístico para poder tomar esas decisiones. Esto, pues dicho sea de paso, realmente no ocurre, a pesar de que tenemos algunos modelos. Por ejemplo, cuando utilizamos una prueba diagnóstica, el grado de modificación de nuestras creencias iniciales depende, en principio, de las razones de verosimilitud de esa prueba, pero pues en la práctica, pues las personas no hacen estos cálculos, sino que básicamente pues lo que hacen es seleccionar una estrategia diagnóstica y tratar de satisfacer una disminución razonable de la incertidumbre para tomar decisiones. Este sistema es costoso, hay que invertirle tiempo, se supone que en una persona bien equipada o muy recursiva, pues es el sistema avanzado que procura evitar los atajos y que en principio es menos propenso al error. Entonces, en cierta forma, pues siempre se ha pensado que estos dos sistemas viven una especie de batalla en un mismo razonador y que pues en principio nosotros utilizaríamos el sistema 1 la mayor parte del tiempo y solamente en algunas circunstancias críticas acudiríamos al sistema 2 para tratar de regular los impulsos del 1. Es más o menos como esa teoría del procesamiento dual lo que nos dice. Sin embargo, pues llevado esto al terreno médico, lo que ha mostrado, digamos, como la literatura y también algo de evidencia empírica, es que realmente pues seguimos siendo un razonador. Lo que sucede más bien es que nos movemos entre dos polos. A eso pues Eugene Kosters lo llama el sistema cuasi racional, en donde son las características del entorno, son las claves del entorno, la naturaleza de la tarea, la presentación de la tarea, la disponibilidad de información y muchas veces la urgencia, las que hacen que nosotros optemos por tomar decisiones con la intuición en algunas oportunidades, mientras que en otras estemos recurriendo al análisis racional. Interesantemente, y a pesar de que uno diría que pues, la consideración de estos polos empieza yendo de lo intuitivo hacia lo racional, pues muchas veces también va en sentido contrario. Y en el caso del desarrollo de los médicos, parece que va inicialmente desde un modelo hipotético deductivo muy racional, pero va migrando en la medida en que hay unos entornos regulares y una retroalimentación con la práctica reflexiva hacia una especie de, entre comillas, automatización de los procesos. Para Eugene Kosters hay decisiones que son aparentemente racionales, pero están fuertemente influidas por la intuición y viceversa. Entonces él pone el ejemplo de las computadoras y podríamos incluso ahora utilizar el de la inteligencia artificial. No hay ningún rastro de conciencia en los sistemas de inteligencia artificial y aún así ellos desarrollan tareas analíticas. Y al mismo tiempo hay muchas decisiones de las cuales somos conscientes, pero no estamos haciendo ningún uso deliberativo del análisis. Entonces, realmente en determinadas tareas nosotros nos estaríamos moviendo más bien entre dos polos o extremos y esa podría ser la propuesta de Kosters. Este artículo es muy interesante, es una muy buena revisión.
acerca del razonamiento clínico y pues esta gráfica también me llamó mucho la atención, en donde nosotros empezamos, pues obviamente nos toca es como adivinar, es todo muy aleatorio. Después nos enseñan el modelo hipotético deductivo, más o menos esto pues idealmente debería empezar en ciencias básicas, ir avanzando hacia modelos cada vez más, digamos, más interrelacionados, más conectados, más intersistémicos, utilizando más recursos, siendo más estratégicos, pero posteriormente, en la medida en que se empiezan a discriminar entre buenas pruebas diagnósticas, buenas preguntas en el interrogatorio, buenos hallazgos al examen físico, con buen desempeño, pues entonces nosotros obviamente vamos priorizando entre aquellas cosas que son más y aquellas cosas que son menos efectivas, lo cual pues termina en una reducción de la dimensionalidad o de la atención o por lo menos del número de elementos a los que tenemos que atender, hasta que vamos desarrollando una capacidad de reconocer patrones. Yo recuerdo cuando tuvimos la epidemia de chikungunya, pues cuando vinieron los expertos internacionales a explicarnos, ya muchos de los médicos colombianos habían visto centenares de casos de chikungunya y realmente pues no había otra explicación epidemiológica para ver un incremento inusitado, inesperado de esos casos, de modo que muchos de los médicos ya habían desarrollado un sistema de reconocimiento de patrones y pues obviamente aquí podríamos haber tenido el auxilio de personas que nunca habían visto casos, pero que en cierta forma pues querían enseñarle a los médicos a identificar estos casos de una manera más formal. Por supuesto que se tomó con bienvenida esa orientación, pero no se podía olvidar el hecho de que los médicos ya habían reconocido patrones de una enfermedad que había tenido un pico inusitado, bueno, de inesperado, y pues no había otra explicación y no la hubo finalmente. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que el estudiante se va moviendo desde ser un principiante que necesita muchos recursos, mucha información, hasta convertirse en un experto que es capaz de reconocer un guión, que es capaz de reconocer patrones, que minimiza la complejidad, es capaz de reducir la incertidumbre, lo que llamaríamos un experto. ¿Cuándo ocurre esto? Pues es muy difícil, ningún estudio dice cuándo va a ocurrir, pero pues algunos sugieren que posiblemente sea una vez que se hayan insertado en la práctica. Este también es un artículo bueno, de ya viejito, de New England, en donde se pone un ejemplo de una viñeta clínica de un paciente que tiene un dolor recurrente monoarticular con signos inflamatorios, ¿cierto? Y pues nos hace una síntesis de lo que serían los elementos claves del proceso de razonamiento diagnóstico, en donde la estrategia o el modelo consiste en una serie de pasos, o sea, básicamente un procedimiento en donde se recopila información a través de la toma de la historia clínica, la adquisición de datos, como podría ser el examen físico y las pruebas de laboratorio o imágenes, se hace una representación del problema, una representación lo más exacta y sintética posible, en donde se eliminan algunos datos que pueden ser outsiders, se generan una serie de hipótesis y se empieza a buscar o a seleccionar un guión, y en la medida en que va ocurriendo la correspondencia entre estos guiones y el caso que tenemos representado, pues el médico se supone que llega a un diagnóstico, ¿sí? Para poder, digamos, como desarrollar este modelo, pues partimos de un conocimiento previo, un contexto y, por supuesto, una experiencia, porque pues este proceso es más efectivo en la medida en que se tiene más experiencia. Entonces, a la final, por ejemplo, se pone acá la situación de un residente y pues más o menos qué sería lo que el residente encontraría. El residente sería capaz de aplicar esa máxima que nos dice que lo importante no es saber qué enfermedad le da a las personas, sino a qué tipo de personas se le presenta determinada condición de salud. Entonces, este médico encontraría o identificaría rápidamente que se trata de un hombre de 40 o más años que consume licor, que usa además diuréticos, y pues puede pensar que hay un fenómeno fisiopatológico subyacente, como el metabolismo anormal del ácido úrico, que forma cristales que se precipitan en las articulaciones y ante los cuales se presenta una respuesta inflamatoria. Y como consecuencia clínica, pues se va a manifestar con dolor,
monoarticular, que habitualmente es en la primera metatarsofalágica, pero que podría ser, por ejemplo, en la rodilla y que tiene un patrón recurrente entre episodios durante los cuales no ocurre nada clínicamente relevante para ese paciente. Entonces aquí sería pues más o menos el proceso. Y bueno, ya pues aplicando, digamos, este modelo de razonamiento clínico o estos modelos de razonamiento clínico integrados en este proceso, pues nosotros podemos también empezar a concebir unos principios para diseñar casos que nos sirvan para promover el aprendizaje basado en problemas. Uno, tener en cuenta que debe adaptarse al conocimiento previo de los estudiantes. Y por ahí a veces los estudiantes clínicos le dicen a uno deberíamos aprender semiología y farmacología desde el principio. Y uno dice, pues sí, ciertamente uno quisiera, por supuesto, pero también debes entender que hay unas bases que todavía no se tienen y que el cerebro de nosotros tiene una capacidad limitada y se puede sobrecargar de información, o sea que este tipo de información tiene que estar allí, pero en una dosis creciente que se pueda ir tolerando progresivamente. Debe contener varias claves que estimulen a los estudiantes a elaborar. Debe presentarse en un contexto que sea relevante a la profesión futura. No todo tienen que ser viñetas clínicas, puede haber otro tipo de viñetas, pero efectivamente se debe presentar en este tipo de contexto. Presentar conceptos relevantes, siempre rescatando que la ciencia básica es fundamental para poder reducir esa incertidumbre. Obviamente, no todo lo que sea fisiopatológicamente predecible se va a traducir en que sea verdad. Para eso, pues seguramente necesitamos el auxilio de la medicina basada en la evidencia para comprobar el alcance de esas hipótesis fisiopatológicas y terapéuticas. Debe estimular el aprendizaje autodirigido al generarse preguntas de aprendizaje y promover en el estudiante que vaya a realizar búsquedas bibliográficas. Debe promover en el estudiante el interés por discutir posibles soluciones y no hay ningún miedo en ser discrepado por los estudiantes, todo lo contrario. Entre más discrepancias surjan entre el docente y los estudiantes, más se va a enriquecer la actividad del aula. Recientemente ha habido pues he tenido la oportunidad de vivir estas experiencias y pues realmente resulta ser muy reconfortante ver que los estudiantes muestran pensamiento crítico. Un caso además debe coincidir con uno o más de los objetivos de aprendizaje. No debemos perder que si estamos en esta asignatura, pues nos movemos en los contornos de esa asignatura y que si bien nosotros podemos establecer contacto con otras, es muy riesgoso también volcarse a otra, puesto que se va perdiendo la esencia de la que estoy orientando. Entonces, integración debe ser pues obviamente cuidadosamente modulada. Bueno, entonces pues voy a mostrarles el contexto de una actividad dirigida a estudiantes de fisiología, bioquímica y fisiopatología de cuarto, en donde el estudiante pues todavía tiene unas destrezas aún muy incipientes en semiología, está viendo zootecnia, apenas está empezando a ver epidemiología, medicina basada en la evidencia en sus clases de investigación y pues farmacología, apenas la va a empezar a ver en quinto, pero pues por ahí escuché la noticia de que la tendremos pronto más temprano y eso pues me reconforta. Se desarrollan 2 encuentros de 3 horas cada uno, ya se ha hecho, aunque con otros casos. Debe desarrollarse en forma flexible pero ordenada a la vez. Y bueno, aquí están los contenidos relevantes, pues no los voy a leer, pues solamente mencionar algunos: volumen, osmolaridad, filtración, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema hormorregulador, etc. Muy bien, el resultado de aprendizaje que se persigue con esta actividad es que el estudiante en últimas el más importante, es que analice un caso clínico significativo y relevante al sistema renal utilizando elementos de un modelo de juguete inicial de razonamiento clínico. Claro, conforme el estudiante progresa en su formación, pues seguramente más se irá acercando hacia el reconocimiento de patrones o de guiones. La dimensión cognitiva pues es analizar el tipo de conocimiento que se explota, es el conceptual, el procedimental y el cognitivo. Es probable que persiguiendo este resultado de aprendizaje haya que plantear tareas que tengan otros resultados de aprendizaje con otras dimensiones cognitivas, pero estas dimensiones cognitivas o estas actividades, estas tareas, lo que van es alimentando que es el resultado último que se busca con la actividad. Muy bien, entonces antes de empezar con el caso viñeta, le voy a dar el paso al doctor Duque para que él les muestre un ejemplo de cómo apoyar parte de procesos
o ejemplos como este en inteligencia artificial con su DuqueBot. Por supuesto, pues ustedes entenderán que este es un proceso en el que todos estamos aprendiendo y no está nada terminado, pero de verdad creo que la experiencia es muy positiva y ustedes pueden emularla e incluso, ¿por qué no?, mejorarla y eventualmente compartirnos, no solamente si ya lo han hecho, sino si lo van a hacer, cuáles han sido sus reflexiones al respecto. Doctor, adelante. Voy a dejar de compartir para que pase usted, por favor. Permítanme, solo pongo la pantalla acá. ¿Me están escuchando, no? ¿Listo? Listo, doctor. Bien pueda presente, que yo ya dejé de presentar y ahorita continúo. Bueno, ok, están viendo la pantalla ya. Bueno, gracias, doctor Pinto. Me parece muy pertinente después de esta introducción. Como les contaba, yo vengo orientando la cátedra de pensamiento clínico pues desde el inicio, desde hace unos añitos, y siempre como con la idea de que, ¿qué hacemos diferente? ¿Qué hacemos de mejoras para que el proceso de pronto sea mucho más significativo? Nosotros históricamente lo que hacemos las primeras semanas son reflexiones en torno a la fundamentación de lo que es el pensamiento clínico y lo que es el proceso diagnóstico. Entonces hacemos una revisión de la literatura, siempre diferente. Y eso se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y se ha dejado obviamente en videos, en presentaciones. Y yo creo que pues la más fácil pues hubiera sido seguir repitiendo lo mismo porque de cierta manera pues la gente lo ha valorado, hemos disfrutado del espacio. A partir de la sexta, séptima semana empezamos a tener casos clínicos y empezamos a analizar casos clínicos con lo que yo llamo la versión Duque, o sea, utilizando muchas de estas herramientas que nos está compartiendo el doctor Pinto, pero pensando siempre que yo creo que se puede hacer mejor y que en la medida en que fundamentemos lo que hacemos y en la medida en que repensemos lo que hacemos, en la medida en que hagamos metacognición, creería que podemos hacer mejor las cosas. Entonces, a partir de ahora, la propuesta fue, yo dije, vamos a construir una guía, un documento guía, porque había un documento guía para el proceso diagnóstico y era incluso un documento corto. En este semestre y pues reciente creamos un documento con una sección A que es como todo la teorización del razonamiento clínico, la fundamentación, el proceso, con unas herramientas de la literatura que hemos considerado pertinentes. Y la segunda parte que llamo sección B es el proceso diagnóstico versión Duque, donde describo cada uno de los pasos que vamos a hacer en el momento de analizar una historia clínica con los ejemplos. Digamos que esto es nuevo, el documento es nuevo. Ustedes me dirán, ¿cuánto es que lo tiene? Pues hoy a las 5 de la mañana todavía lo sigo afinando y digamos que el documento es lo que en buena parte le vamos a compartir a los estudiantes. Entonces, empezamos por decir, vamos a aprovechar la inteligencia artificial. Yo quiero acompañarme de un profesor o una profesora experta en el tema y que además nutra el aula, que nutra lo que hacemos. Y entonces me vine a ChatGPT. El ChatGPT apenas hace un mes lo estoy pagando, pago como $20 mensuales. Dije, voy a pagar un mes. Yo creo que voy a pagar un segundo mes porque esto ha sido maravilloso lo que he encontrado. Entonces, ustedes saben que ChatGPT tiene todo esto y lo que ustedes ven arriba son los ChatGPT especializados que he ido creando. El último, yo dije, este fin de semana, es que esto es nuevo. Por eso, si encuentran errores y cosas, pues esto está en perfeccionamiento. La gente dirá, este pendejo, ¿por qué se pone a mostrar cosas que apenas está probando? No, ese es parte del aprendizaje y ese es parte del proceso educativo y no tenerle miedo como a nada. Yo no le tengo miedo a nada. Entonces, pues vine y dije a partir de acá, donde usted se mete a explorar, esto para los docentes, si no lo saben, pues aquí se los cuento, donde dice no explorar
GPT, pues usted encuentra estas maravillas de aquí para abajo. Ustedes dirán, doctor, ¿qué tanto ha encontrado? Uy, no, esto es impresionante. Le da a uno a veces náuseas, no náuseas de rechazo, sino náuseas del vértigo que produce. Por ejemplo, últimamente estoy usando el consensus a través del ChatGPT. No, qué maravilla. Yo uso consensus, se los hemos mostrado el doctor Pinto y yo, a través de la plataforma, pero aquí es a través del ChatGPT. Después les mostraré también esto que podemos hacer. Estoy usando el generador de imágenes. Estoy haciendo un libro con mis estudiantes de la Uniquindío de diabetes para pacientes, diabetes para estudiantes, y las imágenes, por ejemplo, las estamos haciendo acá. Pero entonces, por el lado de crear un GPT especializado que le ayude a uno, lo hice por acá, por crear eso para ustedes. Entonces, al crear, pues les voy a mostrar el GPT especializado, y es este. ¿Cómo se llama? Profe Doctora Duquebot, experto clínico. Así la llamé. La imagen fue la primera que les mostré ahí, se la creía también apenas hoy. Y ustedes dicen, ¿y cómo hace uno esto? Entonces, aquí editamos. Entonces, la clave de todo este cuento vuelven a ser los prompts, las instrucciones, la alimentación que uno haga, lo que uno le diga al bot que tiene que hacer. Yo sigo defendiendo y defiendo las tecnologías, pero sin perder el norte y sin perder el rol que las tecnologías tienen que jugar dentro del proceso educativo y dentro de cualquier proceso. Es decir, ellos son ayudas, ellos son facilitadores, ellos son coequiperos, ellos son copilotos, ellos no, y entonces parte de eso se lo dije al bot. Entonces le di una instrucción, a esto lo he cambiado por ahí 10 veces, esto que les está acá, que es parte de lo que después él hace y les voy a mostrar qué hace. Pero además, les di, por ejemplo, la guía de lo que yo quiero. Ahí está la guía, aquí está. Por acá está, no la veo. Y le di unos documentos que espero que además el doctor Pinto me lo ayude a crear. Venga, que no estoy viendo mi documento, que no se me pierda el documento. Medical Education. Voy a cargarlo por si de pronto no me lo cargó. Disculpen. Está en toda la mitad, Doc. Estaba ahí. Sí, está en toda la mitad. Cierre ahí. Dice guía de proceso, ¿sí? Guía de proceso. No, usted dijo es que Medical Education. No, espérese, lo voy a meter ahí por si no lo cargó. Bueno, señor, dale. Ese debe estar por ahí. Ese debe estar por ahí. Guía de proceso, dale acá. Listo. Si no estaba... Muy bien. Entonces, esto para los docentes que apenas inician. Yo sé que hay otros como el doctor Pinto y algunos de ustedes son expertos en esto, pero les quiero compartir parte del QI o mucho del QI de el rol de estos bots. Es eso que precisamente hice yo allá y que se lo he tenido que corregir. Anoche a las 10:30 que hablamos con el doctor Pinto, le decía, juepucha, este berraco le di una instrucción y me empezó a decir otras cosas, pues me tocó empezar a revisar. Eso es parte, por eso hay gente que estudia, se llama ingenieros de prompt, ¿cierto? De prompting. Ya hay estudian solo eso. Yo no sé si son 5 años o 3 años o 4 años, pero solo eso. Entonces voy a demostrarles cómo hacemos. Voy a saludar y le voy a contar al profe que no estamos con estudiantes, sino con profesor. Entonces yo, profe, es una médica, ¿no? Es otra cosa que quise, voy a un poquito rompiendo el machismo, le puse el rol de mujer. Entonces la profe doctora Duquebot, buenos días, vamos a saludarlas. Le cuento que estoy, lástima no poder activar micrófono, es que no lo he encontrado. Estoy con los profes de medicina, mostrándoles, estoy diciéndoles lo que estoy haciendo, mostrándoles las maravillas de este espacio y su rol. Quiero que salude a los profes, ahora estudiantes, y les cuente un poco de usted, su rol, mi rol. Queremos. Mire pues,
Ahora le pongo el audio para ver si logramos oírle el audio a ella, pero mire lo que dice esto. Ella ya está haciendo las cosas de acuerdo a las instrucciones que yo le di. Buenos días, queridos profes, ahora estudiantes en esta emocionante travesía educativa. Es un honor para mí acompañarle en este espacio donde me presento como el copiloto del profe Dr. Duque. Mire esto. Como ya saben, es el piloto indiscutible de esa nave del conocimiento. Eso algo se lo di yo. Yo le dije, usted es de cierta manera, es una producción mía. Yo soy el piloto. Por favor, profesores, eso no lo podemos perder. La gente dice, nos van a reemplazar. Pues nos van a reemplazar si nos dejamos. No, nosotros somos los pilotos. Entonces, aquí podemos activar. Creo, ¿usted lo está escuchando, doctor Duque? Porque yo he intentado en algunos... ¿Ustedes lo están escuchando? No, eso no se escucha. Ah, bueno, ¿qué falla? Ve, pero puedo hacer otra cosa, espérese a ver. Espérese, yo apago el micrófono, a ver. Con el celular, bueno, hágale. Claro, quito este de acá. Micrófono. Ah, apenas te va a dar. Vamos. Ahora sí. Buenos días, profesores y ahora estudiantes en esta emocionante travesía educativa. Se le escucha con eco, doc. Sí, claro. Me presento como el copiloto del profe, quien, como ya saben, es el piloto indiscutible de esta nave del conocimiento. Mi rol aquí es apoyarles en su formación, brindando herramientas, reflexiones y análisis basados en el razonamiento crítico para perfeccionar sus habilidades. Doctor Carlos Andrés. Doc, buenos días. Doc, de pronto si comparte solo la pestañita, sí funciona el audio. Ah, Sí, sí, dame un Me minuto. parece que así es Sí, como... señor. Tiene razón el doctor. Permítame un minuto entonces. ¿No? En vez de compartir pantalla, solo donde el compartir análisis la- profundo y el conocimiento se unen. ¿De pronto ahí? Bienvenidos a este vuelo Sí, hacia señor. la excelencia médica. Listo. Pero ahora vamos a seguir, profe, antes de... Entonces, ahí continuamos el proceso con él. Esto no es como dice, esto no es un formato. Esto cambia. Yo le he cambiado 20,000 veces la forma en que comenzamos, la forma que uno dirá, no, pues todo lo tiene preconfigurado para que sea así. Mire. Por supuesto, profe de Acreduque. Estimados estudiantes, el profe ha solicitado que antes de entrar en el análisis detallado de los casos clínicos, tomemos un momento para reflexionar sobre el razonamiento clínico, que es el eje central de nuestra labor como médicos. El razonamiento clínico es el proceso mediante el cual transformamos los datos clínicos de nuestros pacientes en hipótesis diagnósticas, evaluamos alternativas y llegamos a decisiones terapéuticas. Implica combinar conocimientos médicos, experiencia clínica y el uso del pensamiento crítico. Este proceso no es lineal y se apoya en dos grandes sistemas de pensamiento. 1. Pensamiento intuitivo, sistema 1. Es rápido, basado en patrones que hemos aprendido con la experiencia. Nos permite hacer diagnósticos casi instantáneos, muchas veces correctos. Sin embargo, está más propenso a errores, ya que depende de atajos mentales conocidos como heurísticos, que pueden introducir sesgos. Pensamiento analítico, sistema 2. Es más lento, deliberado y requiere un análisis profundo. Nos ayuda a revisar nuestras hipótesis, evaluar nuevas alternativas y evitar errores del sistema 1. Sin embargo, también consume más tiempo y recursos cognitivos. Para mejorar en el razonamiento clínico, es importante entrenarnos en la integración de ambos sistemas. Esto se conoce como el razonamiento dual.
donde usamos el reconocimiento rápido de patrones cuando es útil, pero también aplicamos un análisis más detallado cuando la situación lo requiere. Además, debemos estar conscientes de los sesgos cognitivos que pueden surgir, como la cierre prematuro, cuando nos aferramos a una idea inicial y dejamos de considerar otras posibilidades. Hoy nos centraremos en cómo perfeccionar este proceso a través de la práctica constante con casos clínicos, la reflexión sobre los errores y la integración de nuevas evidencias. Nuestro objetivo es evitar los diagnósticos erróneos y mejorar la calidad de nuestras decisiones clínicas. Estaremos utilizando la guía del proceso diagnóstico que el profe Decker Duque ha preparado y que seguiremos paso a paso, desde el análisis de los datos iniciales del paciente hasta la conclusión diagnóstica y la planificación del tratamiento. ¿Tienen alguna duda o reflexión inicial sobre el razonamiento clínico antes de comenzar? Vamos a cerrar acá con este último pedacito que no nos daba el tiempo para hacer todo lo que quisiera hacerles, pero esa es una reflexión que yo le voy a pedir a él que haga siempre al terminar una clase, un análisis de un caso clínico. Con mucho gusto, profe Decker Duque. Queridos estudiantes, antes de concluir esta sesión, me gustaría dejarles con una reflexión sobre la importancia de seguir perfeccionando el razonamiento clínico en su formación médica. El razonamiento clínico no es una habilidad estática, sino un proceso que debemos cultivar continuamente. Cada paciente que atendamos nos enseñará algo nuevo, y cada experiencia, correcta o no, nos brindará la oportunidad de crecer como médicos. Un buen médico no solo se caracteriza por su conocimiento técnico, sino también por su capacidad de ser reflexivo, autocrítico y abierto al aprendizaje continuo. En cada caso clínico, debemos recordar que detrás de los signos y síntomas hay una persona que confía en nuestro juicio para su bienestar. Esto nos compromete a ser meticulosos en nuestra toma de decisiones, a reconocer cuando es necesario hacer una pausa, revisar nuestras conclusiones y estar dispuestos a buscar más información o consultar con otros colegas. La meta final es que, con cada caso, puedan integrar tanto el pensamiento rápido e intuitivo como el análisis profundo y deliberado, utilizando ambos sistemas de manera complementaria para llegar a un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Esto solo se logra a través de la práctica, la reflexión y el compromiso con su propio proceso de formación. Recuerden siempre que, como futuros médicos, son custodios de la salud y la vida de sus pacientes. Esa es una responsabilidad que requiere sensibilidad, humanidad y, sobre todo, un amor profundo por lo que hacemos. Sigan avanzando con curiosidad, humildad y dedicación, porque cada paso que den los acercará más a la excelencia. Nos vemos en la próxima sesión, listos para seguir creciendo juntos. Yo no sé ustedes, pero yo me emociono con esto. Esto me parece sencillamente impresionante. Es decir, yo hace rato hubiera querido o quisiera tener profesores que me acompañen en las clases. Y ya este sería hoy el segundo momento que ya lo viví en la del Quindío, donde me acompañé de un profesor, ese lo llamé, no le puse doctor, profe Duquebot. Esta es una profe, pero me emociona. Claro, vuelvo y les digo, lo que ustedes vieron ahí es un rol con un perfil. Yo le puedo dar otro perfil a esa profe doctora Duquebot. Es decir, yo le puedo dar un rol totalmente contrario porque valdría la pena. El rol que ustedes le ven a ellos, la forma de hablar, la forma de comportarse, es el ideal. O sea, yo siempre he tenido como arriba de mí ideales de personas, de profesionales, de médicos expertos. Difícilmente los encuentra uno, pero yo creo que a partir de acá y con este tipo de experiencias uno puede ir encontrando esos ideales o lo que podríamos llamar la antítesis de uno. Podría darle un rol diferente, un profesor tradicional, de esos que la letra entra con sangre y que asuma un rol completamente agresivo y mirar qué pasa con los estudiantes. No les mostré y en algún momento podemos hacer una demostración con todos
del proceso diagnóstico en sí. O sea, yo tenía preparado incluso ponerle la historia clínica, un resumen, y él empieza a hacer el proceso, donde empieza a hacer, y en la medida que va haciendo el proceso, va introduciendo elementos de las bases teóricas que yo le di en esa primera sección y que le puse en los documentos que consideré pertinentes para que él introdujera en la clase. Cada que va haciendo el análisis, en algún momento debe decir, por ejemplo, estudiante, por favor, deténgase ahí, yo quiero que usted evite, vamos a evitar los sesgos, y les voy a mostrar cuáles son los sesgos que más cometen los médicos y cómo se evitan eso. O sea, ustedes se imaginan esto cada 8 días o todos los días en una interacción con estudiante y con la profesora, con esta profe. No, yo creo que eso es maravilloso. No sé, doctor Pinto, va a cerrar acá. Acuérdense que a las 35 me toca irme porque tengo una urgencia con mi esposa. Entonces voy a parar acá, pero yo estoy emocionado. Estoy viendo acá cosas que apenas veo. O sea, como les digo, estoy explorando. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelente, ¿no? Solamente quizá complementar allí, en el caso de ChatGPT hay una versión gratuita y hay una versión paga. El doctor les está mostrando un recurso de la aplicación paga, en la cual ustedes pueden crear sus propios GPTs, y realmente lo que el doctor entrenó fue un GPT. En esto el aprendizaje basado en contexto, cuando utilizamos la versión paga, entonces lo que hace el modelo, por supuesto, es tratar de, digamos, utilizar su representación de la cultura humana alimentada por Internet y por libros, en un momento fijo del tiempo, que es hasta la fecha en que se haya actualizado por última vez el modelo. Ya en un GPT la ventaja es que ustedes pueden agregar un contexto distinto, como por ejemplo artículos de investigación avanzada, ¿sí? O libros incluso. Bueno, eso depende de los modelos. Algunos pues tienen una ventana de tokens que permite cargar muchísima información, y claro, al ofrecer este contexto, digamos que lo que hace el modelo ya es la representación de ese conocimiento que está siendo compartido con el docente, y las tareas pues obviamente se abocan o están dirigidas a ese contexto. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y si yo no quiero todavía pagar, pues porque no estoy familiarizado con el prompt engineering para poder entrenar un chatbot, o pues por las razones que sea, pues es posible hacerlo también recordemos que pues el conocimiento médico establecido es que es útil, sobre todo pues con los estudiantes que están en los primeros semestres. Entonces, perfectamente se puede. Lo que pasa es que pues al no poder colgar documentos o un gran número de ellos, pues toca, digamos, en cierta forma ceñirse a lo que hay en la web hasta la última actualización del modelo. En este caso, lo que se puede hacer es, obviamente, agregar contexto a través de un pequeño espacio de tokens, es decir, fragmentos de documentos, por ejemplo, se pueden ir agregando a la vez, y de esa manera, pues, hacer una actividad similar. Obviamente, la recomendación es, en cuanto tengan la oportunidad, paguen para que tengan toda la gama, exploración de datos, para que tengan la posibilidad de hacer más cosas. Doctora, qué rico. Paro porque escuchar a la doctora participar me encanta, entonces aquí para antes de continuar. Adelante, doctora Martica. Gracias. Pues yo he tenido la experiencia con el ChatGPT, no el pago, sino el gratis, y realmente le he sacado muchísimo provecho. En este momento estoy haciendo todo lo que son los guiones de las actividades del hospital simulado con ChatGPT. Lo importante, pienso yo, es hacer un buen prompt. Si uno hace un buen prompt, él saca excelentes resultados. En este momento tengo ya casi 16 casos de partos normales, y tengo ya como 12 casos de partos de tipo distóxico o con alguna complicación. En algún momento empecé el prompt, por ejemplo, cuando empecé con el parto distóxico, asignándole o diciéndole al chat que me asignara, lo inicié sin asignarle roles a los estudiantes.
y ya luego noté que me quedaba fallo, que pues cómo lo iba a poder organizar ese guión. Entonces ya le dije, por favor, mantén el formato anterior, pero ahora asignale roles a 6 estudiantes y un confederado. Y le di otra vez el prompt y realmente ha hecho un trabajo excelente. Hemos hecho muy buenas simulaciones con base a ChatGPT. En Hospital Simulado lo he utilizado muchísimo, también en la elaboración de las rúbricas para evaluar los ECOES de todos los tipos. Yo manejo básicamente los ECOES de salud de la mujer, pero le he ayudado a elaborar los ECOES al docente de salud del niño y realmente me ha resultado muy, muy práctico y creo que sí, me ha servido muchísimo. Hay que pedirle a la doctora Dolly que nos ayude, doctor Pinto, con la universidad, que nos pague un institucional de pronto. Yo pienso que esto es una herramienta y la están usando las universidades. Genial. La gente dice, no, es la universidad de alto vuelo, eso lo están usando en cantidad de escenarios. Mire lo que cuenta la doctora Marta Cecilia, espectacular. Doctor Telles y después doctor Nieto. Adelante, por favor. No, me uno a la voz del doctor Jorge Luis. Creo que este es el camino por el cual la educación no va a desaparecer, el rol del docente no desaparece, simplemente se transforma y es una herramienta que tenemos que empezar a explorar al máximo ya. O sea, ya nos cogió la tarde, mejor dicho. Era para que, porque incluso esos bots, esas APIs, o sea, estas herramientas permiten que ese bot que tú entrenaste, que tú incluso le puedes dar todo el contenido de tu clase, ese bot uno lo puede publicar con una API especial, o sea, es como un acceso a tu bot para que el estudiante tenga la retroalimentación todo el día, las 24 horas. ¿Sí? Todos los días, o sea, no tiene que, se vuelve tu docente auxiliar. Excelente. Al cual, tu monitor. Se vuelve tu monitor, entonces el estudiante incluso le puede decir, ay, venga, yo necesito que me haga preguntas de tal tema, para estudiar, para repasar. Entonces, incluso uno le puede alimentar a ese bot con todo el banco de preguntas que tú tengas. Entonces, yo creo que eso sí, me uno a esa apoyo esa, yo creo que hay que estructurar una propuesta clara, empezar de pronto con unos grupos específicos y solicitar de pronto unas cuentas, un número de cuentas específicas por grupo, de pronto por núcleos comunes a nivel temático y que podamos explorar esto más, claro. Qué pena ahí, esta semana pasada, quizá me equivoqué con la fecha, OpenAI, que es la empresa propietaria de ChatGPT, publicó ya el más reciente modelo. Pues a esto nos vamos a tener que acostumbrar. Pero lo impresionante es un modelo que ya se mete de lleno con el tema del razonamiento, ¿cierto? Con el tema del razonamiento y se extiende a algunas áreas en donde se han mostrado debilidades como matemáticas, economía, química. Obviamente, pues esto, pues, por supuesto, tiene sus limitaciones. La cuestión es, como dice el doctor Telles, ¿qué monitor o qué compañerito aventajado yo tengo en mi casa las 24 horas del día? Pues no tengo ninguno. Entonces, pues, en ese sentido, es muy interesante. Las pruebas de benchmark, que son pruebas estandarizadas que se utilizan, uno podría estar en desacuerdo con ellas, pero pues igual, otra cosa es cuando se utiliza. Y pues muestran una competencia casi que a nivel PH de promedio para preguntas de benchmarking en química, genética, economía, matemáticas y codificación. Ese es el Strawberry. Obviamente tienen acceso los que están en pago. O sea que ahorita se extiende mucho más el alcance y esa necesidad sentida que está planteando el doctor Telles, pues parece incluso mucho más relevante. Doctor Nieto, tenga la amabilidad. Bueno, muy buenos días. También yo quiero comentarles que en patología y sobre todo en la parte diagnóstica se ha estado trabajando mucho con inteligencia artificial y se ha logrado, digamos, como más precisión en los diagnósticos ahorita porque se están manejando la inmunohistoquímica y la biología molecular. Porque hace unos años tenía un carcinoma ductal infiltrante y no da chance sino de oncovim, vincristina y prednisona
70% de las señoras se morían y el 30% sobrevivían, pero ya después de que se empezaron con los receptores HER1, HER2, receptores estrogénicos y toda esta serie de pruebas moleculares y de inmunohistoquímica, se vio ya más precisión en el diagnóstico y un manejo más adecuado de la enfermedad con mejor sobrevivencia de las pacientes o sobrevida. Entonces, ahorita se está trabajando mucho con el doctor Rafael Parra, un patólogo del Instituto Nacional de Cancerología, y me gustaría de pronto invitarlo a que nos diera una charla en este horario. Yo hablaría con él. Por favor. La experiencia en patología. Entonces, ya si ustedes me autorizan, yo voy haciendo el contacto con él y lo invitamos a que nos dé una charlita porque para ver cómo se maneja la parte molecular, porque ya los diagnósticos son más exactos, los medicamentos van para blancos específicos en las células neoplásicas y es muy interesante. Doctor Nieto, no, encantados yo pienso que no hay ningún problema, antes por el contrario, sería para nosotros un honor. El doctor Parra también es miembro de Hipócrates, que es nuestro tanque de pensamiento de inteligencia artificial, así que si usted establece ese contacto, claro, estaríamos coordinando con los espacios que gentilmente nos han proporcionado para acceder a uno de esos espacios y escuchar al doctor Parra. Uno de los objetivos, esperamos terminar este semestre habiéndolo cumplido, doctor Duque, es que nosotros todos adquiramos una competencia básica para evaluar... Que cabello oscuro. Sí, para no, evaluar. es que como ya las canas también ya se ven. Por favor, Tengo una raíz, pero no, las canas sí todavía no sé cómo está la inteligencia artificial de las canas, eso sí no sé. Ya lo compré, lo tengo en la casa, sino que todos los fines de semana sí pasa, me da una risa porque con esta María Eugenia, para cerrar el tengo micrófono. que hacer aquí la partidita. Doctora María Eugenia, ¿tiene posibilidad de cerrarle el micrófono a la doctora Lina? Señor, no he podido. Ahí voy. La doctora Lina nos está hablando de las canas y no Ya cerran, ya. Listo, muchas gracias. Bueno, Entonces, muchas gracias. Yo me comprometo a hablar con el doctor. Listo, genial. Parra, y miramos cuándo nos puede dar una charlita en este horario. No, genial. Sí. Y lo que les estaba diciendo era que al terminar este semestre debemos haber adquirido las competencias básicas para leer críticamente un artículo que involucre Machine Learning, ¿no? Eso, o sea, digamos como empezar a meternos en esta cultura, no de comer entero, sino también de, pues, la mayoría de lo que se hace en inteligencia artificial, pues, termina no sirviendo, lo mismo que en otras tecnologías, pero poder ver qué sirve y qué no sirve, cómo nosotros identificar fallos en la investigación y si se puede o no se puede aplicar, son competencias que están al alcance, o sea que se complementan muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Duque, creo que usted se va a despedir, ¿no? Sí. Tiene una afán. Me disculpan, pero tengo una urgencia ahí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a usted, doctor, por su amable aporte. Y Gracias, doctor. digamos que le vaya muy bien. Yo por mi parte, pues voy entonces a dar continuidad en estos minutos que nos quedan para tratar de complementar lo que les estaba comentando antes. Entonces, permítanme yo nuevamente, comparto mi pantalla, ustedes me avisan, por favor, que la están viendo. La estamos observando. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Doc, sí. Listo, muchas gracias. Entonces, Sí, se está viendo. figúrense ustedes pues que pues un caso clínico normalmente tiene datos del interrogatorio, del examen físico y de las pruebas de apoyo diagnóstico. Obviamente, en la medida en que el estudiante va desarrollando habilidad en adelantar los procesos de razonamiento clínico, pues uno podría presentarle estos casos clínicos a forma de viñeta truncados. Es decir, por ejemplo, a un estudiante que está avanzado se le puede presentar menos información con el propósito de incentivarlo a buscar más información. En cambio, un estudiante que está en ciencias básicas, que todavía no sabe interrogar, que todavía no sabe examinar a un paciente, se le puede presentar un caso clínico más completo y tal vez invitarlo a recabar más bien información acerca de resultados de pruebas de apoyo diagnóstico. Entonces les voy a mostrar cómo sería progresivamente. Entonces, digamos, a un clínico, a un estudiante en el que haya una mayor exigencia, se le podrían presentar, por ejemplo, el caso clínico truncado solamente a los síntomas o a los hallazgos generales.
Una mujer de 65 años se presenta con tos productiva, dificultad para respirar y fiebre, está tomando hidroclorotiazida, 12.5 miligramos diariamente para la hipertensión. Entonces, hasta ahí está truncado. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, aquí fomentar, bueno, ¿qué preguntas más le plantearías para tener una imagen más completa, una mejor representación del problema? Sin embargo, pues a un estudiante que esté, digamos, en ciencias básicas, podríamos plantearle un caso clínico truncado, pero no tanto, un poco más completo. Entonces, pues aquí agregaríamos información del examen físico, obviamente tendría que tener una introducción, sobre todo para poder identificar un poco qué es lo normal y lo anormal. Este examen físico de esta señora revela una temperatura 38,5, presión 90-50, cardíaca de 100, respiratoria 28, saturación de 87, y las membranas mucosas se encuentran secas y le escuchamos estertores en el lóbulo inferior izquierdo y ausencia de edemas. Entonces esto pues también obviamente incita a que los estudiantes pues vayan y busquen un poquito acerca de estas variables críticas, eso en la primera parte del examen físico, si se corresponden o no con la normalidad y el resto de las cosas. Y finalmente, pues claro, aportar la información o los datos. Uno podría en esta fase, donde terminan el examen físico, preguntar, ok, entonces, de acuerdo con las representaciones hipotéticas que tengan del caso, pues qué datos complementarios que no se puedan obtener por interrogatorio o examen físico aspiraríamos nosotros a buscar. Y en la medida en que se vayan ofreciendo las posibilidades, pues bueno, finalmente se confrontan con lo que se hizo en realidad. Resultados de laboratorio: sodio 128, nitrógeno ureico 68, creatinina 3,4 y osmolaridad sérica de 280. Este caso lo obtuve de esta, es una excelente revista, es un core curriculum del American Journal of Kidney Disease, que es una publicación pues bastante seria y pues tiene unos documentos que ayudan justamente como a la formación ordenada de los médicos, y este es uno de ellos. Entonces, ¿cómo se aplican los principios de Bloom al desarrollo de esta evaluación formativa? Pues primero, pues recordemos que el primer objetivo educativo es recordar, de manera que nosotros podríamos solicitar que los estudiantes averigüen y eventualmente recuerden el rango de valores normales de variables fisiológicas críticas, hormonas, órganos y sistemas involucrados en la homeostasis de esa variable. Aquí el uso de la inteligencia artificial podría ser de gran ayuda, sobre todo como un tutor, como doctora Duquebot, que puede ayudarnos no solamente en la tutoría, sino también en la autoevaluación. Por supuesto, con la advertencia siempre de haberlo entrenado, de modo que hayamos verificado que sus salidas correspondan. Por eso es tan importante, si existe la posibilidad, utilizar los GPTs con los contextos que nosotros le proporcionemos, porque esto disminuye la carga que tenemos de tener que ir a verificar si es verdad o no es verdad la salida. Obvio, esto pues queda en entredicho cuando los documentos con los que alimentamos el bot pues tampoco son documentos aceptables o válidos. Pero pues la probabilidad de que esto sea mayor, pues obviamente es con el modelo abierto, mucho más que con los modelos restringidos por contexto de documentos. El segundo objetivo educativo es comprender. En la dimensión cognitiva de Bloom, comprender conceptos, modelos y teorías. En este caso también, inteligencia artificial nos puede ayudar a que los estudiantes pulan su comprensión de lo que es el volumen, la osmolaridad y la tonicidad, la filtración glomerular, la reabsorción y secreción tubular, los sistemas involucrados, etc. El tercero es aplicar criterios. Entonces, en este caso, pues también nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial, ya que en este caso aplicar es básicamente tratar de unir variables, ¿no? Tratar de unir variables que se corresponden o que están asociadas, que están correlacionadas, bien sea estadística o causalmente, a través de pues, un conjunto de criterios. Entonces, aquí las preguntas claves, por ejemplo, podrían plantearse en términos de: ¿presenta este paciente un trastorno osmolar? ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo dices? ¿Y cómo lo clasificarías? ¿Presenta el paciente del caso a una lesión renal aguda? ¿Por qué? ¿Cuál es la definición y cómo se corresponde con lo que el paciente tiene? Y si es así, ¿en qué estadio de severidad? ¿Y con base en qué criterios? Incluso pudiendo llegar a cuál es la organización que ha emitido esos criterios, cuál de las organizaciones que han emitido criterios tiene en este momento el conjunto de ellos más aceptado por la comunidad clínico-científica, ¿sí?
Entonces, esta también es una muy buena oportunidad para utilizar la inteligencia artificial en tutoría y autoevaluación. Pero, pues, pasamos a otros ámbitos donde la participación de la inteligencia artificial es más incompleta. Por ejemplo, analizar hipótesis y diagnósticos plausibles. Ejemplos de preguntas problematizantes orientadas a analizar hipótesis y diagnósticos plausibles. Recordemos que estamos centrados en nuestro primer modelo de juguete, el hipotético deductivo, el inicial con el que arrancamos casi todos. Entonces, ejemplos de preguntas problematizantes serían cuál es la clasificación etiológica, es decir, finalmente cuál es la causa. Pedirle al estudiante, y esto lo hacíamos como una recomendación en nuestro encuentro anterior, de solicitar multimodalidad un poco fuera del alcance de los modelos actuales de inteligencia artificial. Por ejemplo, ellos te hacen mapas mentales, pero todavía no son capaces de dar con un diagrama causal. Esto es algo que pues, todavía requiere de la creatividad humana y cómo utilizarlo para explicar la condición del paciente. ¿A qué riesgos se enfrentan? Podemos ver en el diagrama cuáles son esos riesgos. Sintetiza las condiciones del paciente, priorizando la causa primaria más probable, seguida las condiciones derivadas y algunos factores modificadores, utilizando también el mismo diagrama, identificando posibles factores del riesgo y los puntos de intervención. Por ejemplo, para chicos que están todavía muy básicos, como los que tendremos esta tarde en nuestra clase de fisiología renal, pues claro, de lo que se trata es de los puntos de intervención fisiopatológicamente informados sin la intención de que ellos estén incursionando ya en el terreno pleno de la farmacología, sino básicamente tratando de que ellos predigan cuál podría ser el resultado de una intervención sobre la fisiología del sistema. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio inicial que puede ser de mucha ayuda cuando finalmente tengan que afrontar las intervenciones farmacológicas. Aquí, el apoyo de la inteligencia artificial puede ser más bien parcial porque hay tareas fuera del alcance de los modelos públicos disponibles y, por supuesto, siempre solicitar la verificación de la salida, sobre todo cuando estemos utilizando una versión gratuita que no se esté alimentando de documentos. El último de los, el último de los objetivos educativos, aquí hace falta uno, obviamente, que es el de evaluar, pero pues intencionalmente he colocado porque la evaluación quizá para esta actividad modelo que estamos presentando sea un poco más difícil, no imposible, pero un poco más difícil porque en la toma de decisiones normalmente hay muchos factores que se tienen que sopesar y en la medida que los estudiantes van progresando, ellos van aproximándose a un panorama más completo y todavía pues ellos están como navegando una especie de territorio curricular y solamente conocen como un pedazo del territorio, pero no tienen todo el paisaje completo. Entonces aquí la creatividad, o sea, crear es un objetivo educativo, el más sofisticado. Aquí podríamos pedirle, claro, como les dije inicialmente, crear aquí es subsidiario, ¿no? Porque está orientado a una tarea más que ser un objetivo educativo el más relevante de ellos en sí mismo. Entonces, crear un diagrama causal que muestre esa relación entre estos factores etiológicos, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que participan y hacen que esa etiología se manifieste en signos, en síntomas. Esto debería incluir pues causas primarias, puntos modificadores, etc. También en la parte de creatividad podríamos pedirles que creen un video o que creen un podcast o que hagan pues una presentación verbal fluida y breve que describa la historia patogénica del caso. O sea, en lugar de ponerlos nosotros a que nos presenten la preeclampsia de principio a fin, definición, epidemiología y factores de riesgo, y a que repliquen lo que está en todos los libros, cualquier artículo de revisión narrativa, podríamos más bien con base en un caso problemático pedirlos que nos cuente toda la historia patogénica de ese caso, tal y como la imaginan. Pues inicialmente, esta señora adquiere una neumonía, como consecuencia de esa neumonía desarrolla una disfunción múltiple de órgano que incluye la disfunción endotelial, esto genera hipoperfusión renal, esto genera daño renal, incremento de sustancias que se filtran por allí, la hipovolemia hace que se libere una hormona, esta hormona termina diluyendo el sodio, en fin, que vayan contando toda esa historia, ¿sí? Y explicando el desarrollo de la condición del paciente, pero después de haber hecho todo el recorrido. Aquí el uso de la inteligencia artificial es más bien poco, pero podría ayudar a organizar el guión, que a veces nosotros vemos a nuestros estudiantes tener muy buenas ideas, pero de pronto de golpe un poco desorganizadas. Podríamos darles un poco de orden y coherencia apoyándonos en inteligencia artificial. Aquí sí aparece el objetivo de evaluar.
Entonces, evaluar ventajas y desventajas. Esta es una versión, digamos, un poquito menos sofisticada, la que habitualmente utiliza un médico experto, sino básicamente las intervenciones clínicas desde una perspectiva más fisiopatológica. Claro, aquí pues estos estudiantes apenas están familiarizando con la medicina basada en la evidencia, con las recomendaciones, las metodologías GRADE para elaborarlas, todo este tipo de cosas, o AGREE. Entonces, pues ellos no están familiarizados con eso, pero pueden desde un punto de vista fisiopatológico hacer una predicción. ¿Sí? Entonces podemos plantearles, mira, ¿qué pasaría si utilizáramos diferentes soluciones salinas con diferente tonicidad? ¿Qué ocurriría con el sistema? ¿Qué le ocurriría al paciente? ¿Qué pasaría si utilizáramos un antagonista de una hormona como la vasopresina para buscando algún efecto, o la adrenalina para subirle su presión arterial? Aquí hay diferentes posibilidades y los estudiantes podrán ver ventajas y desventajas desde una perspectiva fisiopatológica. Aquí el apoyo de la inteligencia artificial es mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tareas están generalmente fuera del alcance de estos modelos. Y podría uno apoyarse en plataformas ya con el fin de ir un poco más allá en estas ventajas y desventajas, tratando de entrar de pronto en el terreno de la evidencia. Entonces, si estos estudiantes no tienen todavía mucha familiaridad con buscar en bases de datos, utilizando términos MES, conectores booleanos, porque se les olvidó, pues podrían utilizar algunas herramientas que facilitan el proceso y que ya hemos socializado en este mismo espacio. Finalmente, buscaríamos la reflexión metacognitiva del estudiante pidiéndole que nos cuente cuáles fueron las dificultades que afrontó mientras intentaba resolver el caso, en datos, en conceptos, en procedimientos, cómo el análisis fisiopatológico contribuyó a que comprendiera y representara el problema, qué problemas o preguntas le quedaron y cómo planea ir a resolverlas. En este caso, en la reflexión cognitiva, nadie puede pensar por uno acerca de lo que uno piensa de sus pensamientos y de lo que piensa de sus actos. Es yo con yo. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial, pues realmente no va a servir. Entonces, aquí hay un resumen de los aspectos que se podrían beneficiar con el apoyo de inteligencia artificial, como recordar datos y criterios, comprender conceptos y modelos, aplicar criterios, diseñar preguntas científicamente contestables para buscar en una base de datos, e incluso hacer una búsqueda de literatura utilizando plataformas impulsadas por IA. Y hay otros aspectos en los que la inteligencia artificial puede ofrecer muy poco apoyo, como por ejemplo elaborar diagramas causales, elaborar una narración explicativa de principio a fin, y hacer una reflexión metacognitiva. Un entregable que podrían solicitar una actividad similar, que yo sé que hay compañeros y compañeras mías que hacen este tipo de cosas en algunos semestres y la idea sería poder extender y ampliar el alcance, es pues pedirles un portafolio a los estudiantes con los avances en los encuentros, en donde estén las preguntas adicionales que hacen al caso en su presentación inicial, qué hipótesis barajó, cuáles serían las implicaciones fisiopatológicas de esa hipótesis y qué podríamos ver, o sea, cuáles son el contenido empírico de esas hipótesis, la reiteración de los pasos, es decir, cómo usted repitió otra vez las preguntas, volvió otra vez porque sentía que no había podido terminar de representar el problema, cuáles fueron los diagnósticos plausibles ordenados por probabilidad, pero sobre todo por consistencia fisiopatológica, ya que el tema de las probabilidades objetivas todavía no está desarrollado, y evaluación de las intervenciones, qué fue lo que pudo predecir. Podríamos pedirle que por favor nos entregue el diagrama causal, el video o el podcast, el enlace donde lo hicieron, obviamente todo lo de la reflexión metacognitiva y algo muy importante para favorecer la integridad académica, y es que declaren qué usos específicos le dieron a la inteligencia artificial en la resolución de pasos específicos del proceso de razonamiento clínico simulado en esta actividad. ¿Sí? Se podría hacer una evaluación inicial en caliente a través de una plataforma para poder saber cuáles son las preguntas iniciales, qué hipótesis están barajando y cuáles son las implicaciones. Esto se podría hacer en el aula. En un segundo momento, hacer una evaluación post para a través del portafolio ver los progresos, y una última, un quiz para poder individualizar los logros, ya que sabemos que los trabajos grupales a veces, pues lamentablemente sufren de una contribución desigual de los integrantes y no todos han logrado los resultados que aparentemente los han logrado todos. Entonces un quiz podría servir para individualizar los logros y además para preparar a los estudiantes al tipo de preguntas que van a afrontar, ya no en la evaluación sumativa que es esto, sino en la evaluación parcial. Muy bien, entonces esto era un compartir, digamos, de un plan didáctico.
orientado pues a promover el razonamiento clínico, empezando con un modelo muy primitivo, hipotético, deductivo, pero que igual lo va a acompañar a uno toda la vida, sobre todo cuando uno no tiene experticia, tiene que seguir recurriendo a este modelo y cómo irlo incentivando, promoviendo desde temprano, desde el ciclo básico de nuestros estudiantes. Obviamente, pues no es perfecto, seguramente tiene muchos defectos. Aquí frente a esto, pues me gustaría un poco escucharles, saber si tienen alguna reflexión, si tienen alguna observación, alguna recomendación, si han tenido experiencia acerca de este tema y bueno, ¿cómo ven ustedes la posibilidad que hemos señalado en repetidas circunstancias de que pues, la inteligencia artificial va a permitir en cierta forma que podamos ser un poquito más óptimos y eficientes, liberar tiempos que normalmente dedicamos a desarrollar niveles cognitivos bajos y podernos centrar en la planificación de actividades que vayan hacia habilidades y tipos de conocimiento superior y que podamos permitirle a los estudiantes también tener un espacio de autoaprendizaje independiente con cosas pues tan interesantes como las que nos contaron nuestros compañeros, la doctora Marta y pues el doctor Duque, que seguramente otros también han puesto en marcha. Entonces, pues en estos 10 minuticos que nos quedan podríamos escucharles estas reflexiones. Voy a dejar de compartir, les escuchamos. O si tienen alguna inquietud también, con mucho gusto. Doctora Marta. Señor. No, creí que de pronto iba a hacer alguna contribución. No. Bueno, muy bien. No sé si tienen entonces alguna inquietud, alguna observación, si alguien ha utilizado este recorrer, este tipo de actividades integrativas que recorren los objetivos de aprendizaje de forma secuencial e integrativa. No sé si alguien ha hecho este tipo. Sé que, por ejemplo, Martica creo que sí, ¿no? Pero no conozco Sí, claro. las experiencias. Ah, no, sí conozco, claro, también. La doctora Sí. ha contado a los estudiantes, el doctor Carlos Andrés, no sé, de otros si han integrado la inteligencia artificial en pasos específicos de estos procesos en las actividades. Hola, profe Pinto, ¿cómo está? Hola, doctor Felipe, ¿qué más? Bien, gracias. Pues, profe Pinto, yo, por ejemplo, para la preparación, como apoyo para la preparación de clases, yo sí utilizo muchísimo la inteligencia artificial a manera de repaso de los temas que le tengo que dar a los muchachos. También para hacer actividades tipo talleres, para hacer guías de laboratorio, también, aunque pues siempre teniendo el cuidado, obviamente, de revisar la información, de contrastarla con la literatura. Eso es bien importante porque, de hecho, en el mismo chat GPT dice, revisa toda la información que te estoy dando. También, por ejemplo, ahora que estamos en convocatoria interna para proyectos de investigación, también es súper buena, por ejemplo, para plantear objetivos, para plantear títulos para los proyectos, también para estructurar, también le ayuda a uno a manera de discusión con un par, también para estructurar mejor las ideas. Entonces, pues la verdad es que sí, al menos para mí sí ha sido una herramienta bien relevante. Uy, muchas gracias por el aporte, doctor. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, enfrascarse en una discusión con estos modelos, ¿no? Sí, claro. A veces, de hecho, también me acordé en estos días que hice unos ensayos acá en el laboratorio y me dieron unos resultados y no sabía muy bien cómo interpretarlos. Entonces yo le conté toda la historia al modelo de los datos que me habían surgido y él me arrojó una interpretación. Y pues entonces me puse a discutir con él justamente los resultados porque pues habían cosas que no tenían como mucha lógica, mucho sentido. Y pues no, bien interesante porque de verdad le arroja a uno ideas, puntos de partida bien interesantes de los que uno se puede después pegar para profundizar más. Entonces, sí, claro que me ha pasado eso, entrar como en una discusión académica con el chat, sí me ha pasado eso.
Doc, una pregunta ahí. Por ejemplo, mm, está utilizando Code Interpreter, por ejemplo, de GPT para análisis de datos. ¿Usted tiene acceso a una versión paga o está, digamos, todavía utilizando la versión gratuita y hace una conversación a un nivel diferente, que sea más como de presentar así los datos de forma sencilla o, por ejemplo, ya tablas, bases de datos, curvas, ese tipo de cosas? No, por ahora no estoy utilizando la versión paga, estoy haciendo el uso más básico de estas herramientas, pero aún así, la verdad es que sí son bien poderosas, aún utilizando la versión más básica, sí. Sí, totalmente de acuerdo. No, aquí necesitamos lo que dice el doctor Telles. Sería muy bueno poder contar con el GPT para el Code Interpreter, que es excelente en esto de análisis exploratorio de datos, interpretación. Gracias por compartir la experiencia, doctor. No, muchas gracias a usted, profe. Muy, muy interesante la charla que nos dio. Me alegra, doctor, que le pueda hacer ayuda. Además que pues nosotros, al menos no soy del área de la salud, pues conocer como toda esta parte de razonamiento, porque muchas veces me pasa con los estudiantes, yo que soy pues del área básica, que ellos no tienen como muy claro el tipo de razonamiento que nosotros les enseñamos en nuestras asignaturas, para qué les puede servir a ellos ese tipo de razonamiento en el área clínica. Y claramente, aunque aplicado a otro tipo de problemas, en este caso al razonamiento clínico, claramente la forma en la que se razona, por ejemplo, en las áreas de molecular, de celular, pues ni qué decir en el área de investigación, creo que tiene toda la aplicabilidad del mundo. Entonces, eso también. Uy, qué bueno escuchar eso, doctor, de verdad. Doctora Martica, adelante, por favor. Gracias, Doc. Es que quería hacer como una publicidad, no, mentira, una publicidad no. Lo que quería, pues, decirle a mis compañeros con respecto a la utilización de chat es que yo ya al ya probarlo con la realización de casos clínicos para simulación, he comprobado que es una excelente herramienta. Entonces, yo sé que muchos de mis compañeros no han hecho uso de un recurso grandísimo que la universidad hizo una inversión gigante, que fue el hospital simulado. Las cabinas para atención de pacientes, pues para la simulación de atención de pacientes de una manera muy inmersiva, y no las estamos utilizando de manera correcta. Entonces yo la publicidad que les hago es realmente meterse en el plan de empezar a estructurar los casos clínicos de simulación y utilizar las instalaciones del hospital simulado, porque realmente estamos subutilizando un recurso que la universidad, que la facultad y que la doctora Dolly le metió la ficha, el alma y el corazón a poderlo montar, y realmente es un recurso que estamos desaprovechando. Entonces es como recordarles pues que ahí está el hospital simulado, que en caso de que ustedes necesiten algún tipo de asesoría para la creación de casos, cuando ustedes lo necesiten, ahí estoy, y también con la jefe Marcela, que es la encargada del hospital, porque realmente sí estamos viendo que los simuladores y las instalaciones del hospital están siendo subutilizadas. O sea, estamos utilizando los simuladores solo para hacer clase, y esa no es la idea. La idea es colocar a los estudiantes en un ambiente lo más real posible y lo más inmersivo posible para que de verdad tenga un buen efecto sobre ellos, y lo que queremos es simular para no hacer daño. Súper pertinentes las recomendaciones y la invitación, doctora. Muchas gracias. Doctor Carlos Andrés. Hola, doctor. Pues retomando un poquito lo que decía el profe Felipe, pues nosotros lo vemos, aparte de lo que pues ya nos comentó el profe, también para hacer las rúbricas y que nos ayude con algunas observaciones que de pronto uno no ve cuando uno diseña la rúbrica. Es muy interesante también. De hecho, uno puede tener el trabajo, subirlo a la plataforma y él le aplica la rúbrica, le saca una nota y ya luego uno, pues de acuerdo al contexto de las clases con los estudiantes y todo eso, le ayuda o le facilita a uno a esas revisiones. Y pues obviamente uno no se queda solo con el sesgo de la calificación que le da a uno ChatGPT, sino que pues hace uno la retroalimentación y coloca la nota adecuada de acuerdo pues a lo que uno ha vivido con los estudiantes, ¿cierto?
Eso por un lado. En investigación hay muchas cosas muy interesantes para poder aplicar. De hecho, a veces uno le puede colocar los datos y él le grafica a uno, le saca gráficos, le ayuda a uno a interpretar cosas que de pronto uno ya tiene el resultado, ya tiene la interpretación, pero le saca otras interpretaciones que uno de pronto en el momento no vio. Entonces, pues es interesante también como por ese lado. Y en cuanto a redacción, pues ni qué decir. Redacción, revisión de la traducción, entre otros. O sea, para eso lo hemos utilizado, la verdad, mucho. Y pues sí tenemos en este momento la versión paga, entonces sí facilita muchas de las funciones que se tienen, como subir archivos, descargar archivos, que le diseñe una tabla de Excel, que le diseñe tablas en Word, que le diseñe gráficos. Entonces, pues sí es bien interesante esas, pues es muy interesante esas opciones. Doc, una pregunta. ¿De pronto has podido sumergirte en este rollo de los GPTs educativos? Hay uno que se llama Consensus, pero no es que me haya metido mucho a explorarlos todos. Yo sé que hay varios, pero pues a veces intenté usar uno para ver si me podía sugerir alguna bibliografía, pero sugiere pues algunas citas que no van como acorde a lo que te alucina citas. Entonces prefiero uno hacer la búsqueda como siempre se ha hecho y más bien como que le ayude a uno a refinar la redacción. Perfecto. Y No, más, no que me haga las cosas, sino que más como a refinar la redacción que uno hace. Sí, yo pienso que el tiempo, también la productividad. O sea, son cosas que uno puede hacer, claro, por supuesto que las puede hacer uno, pero se va a demorar más tiempo. Y bueno, también a veces hay muchos aspectos que se le pasan a uno por alto. Y pues uno está, digamos, escribiendo algo sobre investigación o escribiendo algo para los estudiantes y lo que ustedes han mencionado le hace caer en cuenta de que hay aspectos que está omitiendo. ¿Sí? Excelente, muy bien. Bueno, no sé, ya creo que ya todos debemos ocuparnos de otras actividades. Hemos llegado al final de este espacio. Ha sido muy chévere haber escuchado a todos, al doctor Duque, a los compañeros. Seguimos, yo creo que próximamente vamos a tratar de traer invitados. Ya pues el doctor Nieto nos ha creado una expectativa, ojalá se pueda, porque pues la idea sería poder aprender un poquito acerca de Machine Learning como una herramienta de investigación y cómo todos los que estamos involucrados en esta comunidad académica debemos pues adquirir y aplicar unas competencias básicas para poder evaluar artículos de investigación que involucren Machine Learning. Eso podría ser una competencia mínima y pues posteriormente ver otras cosas. Así que pues agradecidos por la atención y la permanencia. Les deseo un feliz resto de semana y muchas gracias por todo. Hasta luego, que les vaya súper bien. Hasta luego, feliz día. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Muchísimas gracias.